Gracias por acompañarnos en nuestro grupo de prensa. Bienvenidos una tarde más en una nueva conferencia en la que podemos contar con una de las principales editoras internacionales que opera en nuestro país, las Art Managers. Gracias de nuevo a Mar y a María Jesús. Gracias por seguir confiando año tras año en el Diario de León. Gracias, María Jesús. En representación de Art Managers, contamos con Torren Fernández, director ejecutivo para España y Portugal, y con Alberto Goicoechea, siento los pedidos, director comercial para España y Portugal de las Art Managers. Sin más, María Jesús, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Nos acogéis desde hace, desde 2004, pues hace 20 años, ¿no? Les doy las gracias a Domingo y a Alberto por estar con nosotros esta tarde. Doy las gracias a todas las personas que vienen de forma presencial a acompañarnos en el día de hoy y doy las gracias también a todas las personas que nos siguen a través de internet en el inversoriquieto.es, el diario de León.es. Antes de dar comienzo a la conferencia y dar la palabra a Domingo en este caso, voy a traer el discurso que hemos traído desde el año pasado, porque hay que contextualizar en qué momento estamos. Y es muy importante para entender todo lo que vamos a hablar esta tarde, entender que estamos en un ciclo económico diferente al que habíamos visto entre 2008 y 2022. ¿Vale? Recuerden que lo dije el año pasado. El año pasado fui muy insistente en todas las conferencias en que estábamos en un punto y aparte de la historia de los mercados de capitales. Estamos en un punto y aparte. Esto es muy importante que no lo pierdan ustedes de vista como inversores, porque estamos hablando de ciclos económicos como los que habíamos vivido antes de 2008. Y esto hace que los inversores y lo que pueda pasar en el mundo de la inversión sea más previsible, no en el día y en la hora, pero sí en los acontecimientos, que eso de lo que vamos a hablar hoy, es más previsible de lo que lo ha sido de 2008 a 2022, porque en aquellas fechas de 2008 a 2022 se ha estado gestionando un poco de aquella manera. Y digo de aquella manera, no sé empezar por detrás o por el principio, me da igual. Nos vamos a la subprime, una crisis financiera, salimos de la crisis financiera, ni se sabe muy bien cómo, nos adentramos en una guerra comercial Estados Unidos-China, ya medio se iba esto encaminando, subían los tipos de interés en Estados Unidos, parecía que se normalizaba esto, nos llega un COVID, hay que gestionar un COVID, detrás de un COVID llegan los cuellos de botella, las consecuencias de cerrar una economía mundial, es decir, hasta 2022 se ha estado gestionando esto como se podía, créanme, a golpe de circunstancias, a golpe de lo que venía. Eso lo hemos dejado atrás. Es muy importante entender que estamos en un ciclo económico de los conocidos, diferente, porque estamos en un mundo diferente, ¿vale? Pero cuando digo de los conocidos, es que han subido los tipos de interés mucho y a partir de ahí se han estabilizado, que en septiembre del año pasado todavía no estaban estabilizados, se empezó a decir, pero se confirmó en la recta final del año pasado de ya no van a subir más. Y detrás de no subir más los tipos de interés, bajan. Estos son ciclos económicos, ¿vale? Los tipos de interés tienen que bajar, van a bajar hasta donde lo decidan los bancos centrales, se van a aposentar aquí, abajo, y después, cuando de nuevo vuelva a subir la inflación, las economías se disparen y cuando los bancos centrales lo consideren oportuno, volverán a subir los tipos, ¿vale? Estamos en este ciclo, no sabemos cuántos años van a ser, pero pueden ser 3 años, 4 máximo, no lo sé, pero ya sabemos que es un ciclo de estas características. Esto para los inversores es crucial y al mismo tiempo complicado de gestionar, ¿vale? Porque cuando la renta fija ni se podía gestionar, ni se sabía cómo gestionarla, los depósitos no pagaban, las letras de tesoro estaban en negativo, el ahorro no tenía refugio, pues hombre, era frustrante, pero no era confuso, porque es que era como, si casi no tengo alternativas, pues mucha confusión no había, ¿vale? La confusión está ahora.
Ahora es cuando se produce la confusión para los inversores. Porque por un lado tienen alternativas que parecen atractivas, ya lo hemos comentado el año pasado, recuerden, y lo comenté en la conferencia de noviembre, los depósitos, las letras del tesoro, todo eso que, como ya les dije en su momento, era muy perdedor desde el punto de vista de la rentabilidad para aquel inversor que no necesitase el dinero a corto plazo, acuérdense. Y ahora tengo que decir que eso se ha cumplido. Vean ustedes las carteras de renta fija el año pasado con duración, la rentabilidad tan enorme que han dado. Vean toda la cartera mixta, equilibrada, como vamos a hablar hoy, la rentabilidad que ha dado el año pasado. La que menos está en un 5 y sin mucho riesgo en el 7 fácilmente. Las letras estaban en el 3 y pico, 4. Esto es de lo que estoy hablando, que ya ha pasado. Y va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Es decir, los inversores, ahora más que nunca, tienen que ser conscientes de en qué ciclo económico estamos y cómo hay que encontrar las oportunidades y gestionar e invertir el dinero en estos momentos para aprovechar el ciclo, porque hacía 15 años que no nos pasaba. Hacía 15 años que no teníamos un ciclo de estas características, ¿vale? Pues claro, si ustedes y los inversores cogen estructurados, cogen cualquier vehículo y producto, lo que estoy diciendo, de la confusión, porque como pagan algo parece que ya, oye, pues mira, por lo menos me dan algo, cuando quieran volver al mercado de capitales y vean que se han perdido rentabilidades del 5, 6 o 7 en los últimos 3 años y quieran volver, entrarán tarde y posiblemente pillen el cambio de ciclo en la peor de las circunstancias, que es subidas de tipos de interés. Me estoy explicando, ¿verdad? Porque lo estoy diciendo, como lo dije el año pasado, ahora, porque ustedes vienen y confían en nosotros y en las gestoras y en lo que hacemos, para que les expliquemos en qué ciclo estamos, cómo se gestionan los activos y cómo se les va a ayudar a ustedes a aprovechar la rentabilidad que el ciclo va a dar. E insisto, quien se pierda los próximos 3 años, este incluido, si ya se ha perdido el del año pasado, lo siento por él, uno menos que le queda. Ya, uno que ha perdido. Pero como pierda los próximos 3, se va a arrepentir seriamente. Porque luego entraremos en otro ciclo del cual hablaremos cuando lleguemos a ese ciclo, ¿vale? Y esto es muy importante, por eso quiero incidir e insistir constantemente en esto, para que vean que esto es lo que nos tiene a nosotros centrados, que sabemos dónde estamos, que sabemos lo que hay que hacer y que lo vamos a hacer para ustedes, como ya lo vengo diciendo, insisto, desde el año pasado. Por eso, entender que estamos en un ciclo del que hay que saber cómo exprimir y sacar la máxima rentabilidad con el perfil de riesgo que cada uno tenga es fundamental. Y no dejarse llevar por los cantos de sirena, que son los de siempre, ¿vale? Depósitos, lo otro. Más allá, ustedes están aquí y los que nos escuchan, los que nos siguen, precisamente haciendo un esfuerzo intelectual y de todo tipo para que esto suponga un mayor rendimiento para sus carteras. Por fin, y gracias a Dios, después de lo que sufrimos en 2022, los que estamos confiando en el mercado de capitales, estamos recibiendo el premio y va a seguir siendo así. Esta es la buena noticia que les traigo y que tenemos varios años por delante, ¿vale? De eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿En qué punto estamos? Hablábamos en septiembre, acuérdense, las oportunidades de la renta fija, las oportunidades históricas de la renta fija, las alternativas en renta fija, que si recuerdan y como nos contaban, era como un campo de flores, si recuerdan aquel comentario, los que estuvieron allí, que hay tantas flores, de tantos colores y de tanta variedad, que por fin la renta fija la pueden gestionar los gestores con muchísimas alternativas, ¿vale? Partimos de ahí. Esto lo contábamos en septiembre del año pasado. Y había que adelantarse a las bajadas de tipos de interés. Aquí estamos otra vez. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Quien se haya perdido el año 23, la buena noticia es que todavía no se ha perdido el ciclo, ¿vale? Es decir, estamos en el 24, yo espero que no se pierdan el 24. Y desde luego que no se pierdan las bajadas de tipos de interés. Porque el que entre, cuando ya estemos hablando aquí, de que ya los tipos de interés han bajado todo lo que tienen que bajar y que se van a mantener ahí para cambiar de tendencia, ahí ya estarán entrando tarde. Que lo sepan, ¿vale? ¿Cuándo será entrar tarde? Cuando estén los tipos de interés abajo del todo, ¿vale?
para que vayamos y para que vayan ustedes viendo secuencialmente, ¿vale?, por dónde vamos a ir navegando. Así que en esta primera conferencia de primeros de año vamos a traer todo esto que hemos estado hablando y que hemos estado disfrutando desde el mes de noviembre, porque no paran de subir los mercados, las carteras al menos que tenemos de renta fija y de renta variable desde el mes de noviembre con las estrategias que tenemos, unas más, otras menos, y como están equilibradas, hay algunas de renta fija que ahora en este comienzo de año están bajando, hay unos activos que están bajando, lo vamos a ver por qué no están bajando los tipos de interés como esperábamos en la primera parte, ¿vale? Pero en ese equilibrio estamos viendo cómo las carteras lo están haciendo francamente bien. Por tanto, e insisto, recordemos, cuando volvamos en mayo, que vamos a volver aquí, vamos a seguir actualizando dónde estamos, cómo se están comportando los mercados, dónde están las oportunidades, cómo se está cumpliendo lo que estamos diciendo y cómo vamos ya avanzados en el ciclo. Porque lo importante es saber cómo va avanzando el ciclo, en qué punto del ciclo estamos y qué oportunidades van quedando. Por eso digo que los inversores, e insisto una vez más y terminaré diciéndolo al final de la conferencia otra vez, porque ya saben que hay 5 o 6 mensajes que ustedes se tienen que llevar meridianamente claritos, que les van a ayudar a entender cómo les vamos a gestionar el patrimonio entre todos y dónde vamos a ayudarles a obtener rentabilidad, ¿vale? Y quien no les haga esto, pues difícilmente lo va a conseguir, ¿vale? Porque al final el mercado está para todos, pero las oportunidades están para los que las cogen, ¿vale? Bien, dicho esto y contextualizado, vamos a empezar la conferencia. Antes de empezar a hablar de datos macroeconómicos y dónde estamos en ese punto que es importante para saber los tipos de interés, cómo los ven, cuándo creen que pueden bajar, por qué y de qué manera, porque recordemos que ese es el punto central que va a seguir empujando a muchos activos, bajadas de tipos de interés, es el dato que llevamos con esto ya desde hace tiempo, ¿vale? De eso vamos a hablar. Antes quiero que les cuente Domingo, porque estuvo hace 10 años, nosotros les conocemos muy bien, pero ustedes, la gran mayoría, pues a lo mejor han oído hablar del azar, pero a lo mejor no por la gestión de fondos, sino por otras cosas que hacen que en nuestro país están día sí día también en la prensa económica. Así que Domingo, por favor, empieza contando un poquito quién es Lazar y luego nos vamos con la parte de datos macro. ¿Vale? Muchísimas gracias, María Jesús. Muchísimas gracias al Diario de León, porque nos está hospedando y sigue siendo un compañero que tras 10 años seguimos estando aquí. 10 años, una década, han pasado muchísimas cosas horrorosas, terroríficas, cosas buenas, pero ahora nos vamos a centrar un poquito en 2 minutos, una pincelada, ¿quiénes somos? Somos el Grupo Lazar. El Grupo Lazar tiene 2 actividades principales mundiales, que son el asesoramiento financiero a corporaciones, a organizaciones, a países, donde vamos, por ejemplo, a reestructurar las deudas o reestructurar deudas de compañías, etc. Y la actividad que os presentamos hoy, Alberto Goicoechea y yo mismo, aquí en León, que es la de gestión de activo, donde gestionamos por cuenta de terceros. Los terceros sois vosotros. Gestionamos vuestro ahorro y para eso nos ayudamos de María Jesús, de sus asesores, de sus lecturas y buenos consejos. En cuanto a nuestra actividad, gestionamos cerca de 250.000 millones de dólares en el mundo a través de 26 oficinas. Nosotros somos la penúltima oficina abierta en Madrid, hace ahora ya más de 6 años, particularmente yo llevo 17 años en el grupo. Muchos profesionales dedicados exclusivamente a la inversión, más de 350 personas en 20 países. El nombre que habéis visto en las invitaciones, Lazar Fund Managers, es un nombre comercial que solamente viene a deciros, os traemos aquí a España lo mejor de las 2 casas, de la casa norteamericana Lazar Asset Management y de la casa francesa Lazard Frères Gestion. La idea es que por ser una puerta abierta a lo mejor que hacemos tanto en fondos como en soluciones de inversión. Para eso funcionamos a través de fondos que registramos a través de la CNMV. En general solemos registrar los fondos que tienen más impacto, que son un poco como es nuestra casa, que es una casa tradicionalista pero moderna, que es una casa activa, y siempre lo diré, es una casa activa y hacemos gestión activa y tenemos respuesta a casi todo, y en general cuando no tenemos respuesta
es que todavía el problema no ha llegado. Vamos con las perspectivas. Una cosa ha dicho, ya saben que no puedo hacer una conferencia en la que no diga esto, sobre todo es que se me activa a mí cuando ellos hablan de activo. Hoy mismo venía en el Expansión, me he leído luego por la mañana a primera hora el artículo de Manuel Conte, ¿no? Cuando está hablando un poco de la gestión activa, la gestión pasiva. Y hay tanto dinero en gestión pasiva que decía que puede distorsionar los precios en un momento determinado. Es decir, cuando estoy contando que estamos en los ciclos de hace años, los ciclos sí, pero el mercado es diferente. Por eso decía, los mercados son diferentes y hay que gestionarlos de manera diferente, ¿vale? Pero cuando aquí defendemos la gestión activa, también la pasiva, ¿por qué no? Porque en muchas ocasiones los gestores activos cogen algo de gestión pasiva en un momento determinado para algo puntual, pero no sustituye su capacidad. Y dicen, claro, si tú coges y comparas, en plan dato frío, la gestión pasiva, que es coger índices, ya saben, ¿vale? Uno invierte en un índice y se queda ahí 20 años. O coges la gestión activa, que invierte en un determinado mercado muy similar y te dicen, no, los datos dicen que la gestión pasiva supera a la gestión activa por goleada. Y a mí me entra la risa. Y digo, sí, claro, como no tienen en cuenta las emociones de los inversores en todo este proceso de tiempo, claro, como que un inversor cuando compra algo, aunque sea pasivo, se queda ahí pasivamente esperando a que pasen 20 años y no le entra el yuyu y el pánico cuando ve bajar su gestión pasiva un 30 o un 40% y sale corriendo, ¿vale? Y luego dice, ostras, ¿y ahora cuándo entro? Y cuando ha entrado es cuando ha subido ese 40% más otro 20% más. Por tanto, que me cuenten a mí, y lo digo en cada conferencia, estos señores no lo han oído porque la primera que está, pero ustedes sí, pero yo sigo insistiendo, que me cuente a mí qué inversor puede levantar la mano y decir que ha estado 20 años o 30 en la misma gestión pasiva y que sus emociones a él no le han influido y que por tanto puede decir que eso le ha pasado. No, eso no es así y por tanto en la práctica no se cumple. Pero como tampoco se cumple para aquellos inversores que en los momentos malos se dejan llevar por las emociones. Ya saben ustedes las peleas, entre comillas, que tenemos nosotros cuando decimos paciencia en un momento malo, no podemos mal vender, aguantemos y luego el mercado nos da la razón. Por tanto, cuando oigan la discusión gestión activa, gestión pasiva, tengan ustedes su propia opinión y no se crean que, como dicen los datos fríos, la pasiva es mejor que la activa porque realmente no es así, porque en la práctica, al final, cada inversor cuenta su historia, cómo a él le va, y buena parte de eso depende de los ciclos, de las decisiones que toma él o las decisiones que toman por él, ¿vale? Así que tengan esto en cuenta para no simplificar algo tan complejo como es una comparativa de gestión activa con gestión pasiva, ¿vale? Y dicho esto, vamos con datos macroeconómicos. ¿Cómo estamos empezando el año? Esperábamos que bajaran los tipos de interés ahora en el primer trimestre, esperábamos recesión en Estados Unidos, esperábamos Europa en recesión, bueno, o casi recesión, todos los gestores muy pesimistas en la recta final del año pasado, las empresas iban a dar muy malos resultados. Bueno, ya te cuento yo de dónde veníamos, ¿verdad? Veníamos de esto. ¿Dónde estamos? Pues, para explicarlo he cogido las 3 zonas geográficas, porque me parece tienen puntos de semejanza y puntos de diferencia. Hemos heredado el escenario 2023, la palabra clave, las 2 palabras claves en 2023, recordad que era recesión, ¿cómo, cuándo y dónde? Inflación, a ver cuándo empieza a bajar, qué velocidad y en qué momento llegaremos al famoso mágico número 2, que es el 2% del objetivo de los bancos centrales. Bien, aprovechando que estoy en el Diario de León, voy a simplificar en 3 titulares. El primer titular, Estados Unidos, una economía incómodamente dinámica. Eurozona, una economía estancada. China, una economía que quiere estabilizarse. Bien, para Estados Unidos realmente el problema era saber cómo íbamos a aterrizar. Íbamos a aterrizar de forma suave, íbamos a aterrizar de forma más violenta, lo que sería una entrada en recesión. ¿Qué se ha visto? Los datos económicos no son muy buenos, pero francamente son datos positivos. Un mercado laboral fuerte, salarios que aumentan, eso lo compartimos con la zona euro. Y claro, como sabemos que la espiral inflacionista se nutre a través, entre otras cosas, de los salarios, porque si ganamos más, gastamos más, por un lado,
Pero si incrementamos los salarios, la empresa va a impactar en su precio de su producto ese impacto a la subida. Con lo cual, volvemos a... Entonces, el Banco Central, la Fed americana, pues no sabe, no tiene lectura. Los últimos datos son datos que la han dejado un poco para allá. O sea, están... Bueno, a ver en qué momento. Paso a la eurozona. La eurozona, pues estamos más o menos lo mismo, pero bueno, francamente no podemos decir que tengamos un crecimiento fuerte, ni muchísimo menos. De hecho, tenemos un crecimiento medio de 0,6, pero esto esconde países como el nuestro e Italia, que tienen crecimientos positivos, países donde están estancadísimos, como Francia, y eso que tienen, ¿no?, Olimpiadas este año, y otros países francamente negativos como Alemania. Y luego tenemos China. Ahí pues el gobierno, venga a golpe de medidas, está intentando salvar su sector inmobiliario. Parece ser que tenemos signos positivos, pero China, como ya sabéis, es un crecimiento que es un poquito más fuerte que el nuestro. Y el problema, el paraguas para todo esto es, ¿cuándo van a bajar los tipos de interés? Pues tenemos, por un lado, al señor Powell, por otro lado, al señor Lagarde, que nos dicen, pues... cuanto tenga datos del mercado laboral que me digan que al menos ya no se suben tanto los salarios y entonces voy a tener una inflación que, a pesar de haber bajado ya bastante, pero va realmente hacia el 2%. Esta diapositiva muy visual es simplemente para deciros, mirad el crecimiento a nivel mundial. Hemos recalcado algunas zonas, en general es positivo, con zonas más y zonas menos, pero en general es positivo. No estamos en la misma situación económica que en 2008, como lo comentabas en los subprime, o la crisis del euro 2012, 11 financiera, etc. Ni muchísimo menos. Estamos en una situación algo mejor. En la diapositiva siguiente, aquí, lo que hemos intentado recalcar a través de un indicador que se llama el indicador de sentimiento económico, es como, ¿cuál es el sentimiento en los diferentes países? Pues peor en Francia y en Alemania, y mejor en España y en Italia. Y esto es a prueba de balas, además de las cifras de crecimiento. Bien, eso es un poco el contexto. No sabemos, recortes, era primer trimestre, será el segundo trimestre. Sinceramente, creemos que será, y lo ha dicho Christine Lagarde, durante el verano. Que yo sepa, el verano es el tercer trimestre. Bueno, ¿por qué no más tarde? Pero ojo, que si el mercado laboral sigue en tensión, no habrá bajada de tipos de interés. Con lo cual podríamos tener, como nos decías, una inflación, pues, y unos tipos que van a seguir durante un poco más de tiempo. Hemos identificado con Alberto algunos riesgos, que son riesgos a tener en mente, simplemente a tener en mente. El primer riesgo es el riesgo ligado a la inflación. ¿Por qué? Porque pensamos desde el azar que esta inflación podría ser más elevada del 2%. Y lo creemos ¿por qué? Porque hay que financiar nuevos desafíos, no, antiguos desafíos que se hacen ahora muy pugnantes, como es el cambio climático. Y eso hay que financiarlo y lo vamos a tener que pagar de una forma u otra. Y eso se impactará en cada uno de nosotros. Pero también está la cadena de suministros mundiales que se está reconfigurando. Esto va a aumentar precios, muy probablemente. El petróleo, ahora mismo estamos más o menos estabilizados, pero ¿qué pasaría si a muy corto plazo sube el precio del petróleo? Pues se va a repercutir en la inflación. Y luego tenemos lo que yo llamo, en este caso geopolítica, la directamente ligada, por ejemplo, al transporte marítimo. El conflicto o las tensiones en el Mar Rojo han desembocado en una subida de precios del transporte marítimo de 7 a 8 veces en un año. Y eso lo estamos pagando todos los días nosotros en el precio de lo que estamos consumiendo. Un segundo grupo de riesgos que son las elecciones. En 2024, más de 4.000 millones de personas van a votar en el mundo. Más de 64 países
importantes. En total, me parece que son 75 o 76 países, entre los cuales las primeras potencias mundiales. Y estoy hablando de Estados Unidos. La guerra, la pura tensión geopolítica. Tenemos la guerra ruso-ucraniana, tenemos la guerra de Gaza, tenemos elecciones en Estados Unidos. Si bien sabemos que, aunque gane Trump, pensamos que no habrá impacto en los mercados directos, pero sí sabemos que podría haber una nueva apertura de conflicto comercial con China, una ayuda que desaparece o se debilita fuertemente hacia Ucrania, y esto podría cambiar bastante. Y las tensiones en Oriente Medio que decía antes. Solamente quería ilustrar, porque muchas veces lo que vemos es lo que creemos, un poco Santo Tomás, ¿no? Estos son los países que van a estar en elecciones este año, y con países de muy primera plana. Para acabar, y ya dejar la palabra a mi compañero Alberto, hay unas pinceladas, pero no voy a entrar realmente en ello, tanto en renta fija, tanto en renta variable, como en las gestiones que llamamos alternativas. Lo que quiero recalcar es, efectivamente, siempre tendremos ideas, siempre María Jesús y sus equipos tendrán ideas para ofrecer en cada categoría productos. Nosotros en 2024 a lo que vamos es hacia la flexibilidad. Y yo creo que para hablar de flexibilidad, Alberto, nadie mejor que tú. Y vamos a empezar a hablar, después de haber visto la parte macro, en la que lo que hemos visto es algo que era de esperar, esa inflación que le cuesta, ¿no? Todo lo que decía Domingo muy bien, todas esas razones para que el último tramo bajar hasta el 2, desde el 3, de hecho lo hemos visto esta semana, ¿no? Estados Unidos, esa le va a costar un poco más, pero los bancos centrales han dicho que en cuanto vean que eso se puede ir produciendo, no van a esperar a que pase, sino cuando vean que la tendencia les lleva ahí, lo harán. Y ellos tienen muchas ganas, en principio, de hacerlo porque es una buena noticia. Por tanto, a ver si va ayudando. Pero como decimos, eso va a terminar pasando y llegará. Por tanto, vamos al punto ese de la casilla de salida, de mejor estar en determinados mercados y en determinadas oportunidades antes de que bajen los tipos, porque lo que en cierto modo estamos ganando es tiempo para que todo el mundo se suba al carro. Porque si esto ya hubiera pasado ahora en marzo, mucha gente se habría quedado fuera. Así, afortunadamente, para los que van un poco más rezagados, pues que sepan, incluso los gestores, que no se han creído esto totalmente, porque, oye, hay opiniones para todos los colores y gestión para todos los colores. Bueno, pues les da tiempo a irse incorporando. Por tanto, ahora vamos a hablar con Alberto de estos activos, de estas oportunidades que hay, porque siempre, y además se dan cuenta en todas las conferencias, yo nunca he visto en 30 años, y ya no sé cuántas conferencias llevo, pero mínimo 4 al año, así que calculen, más de 100 conferencias llevaré en estos últimos años. Yo nunca he visto el mundo en calma. O sea, y por lo tanto, ya cuando oigo todo esto, digo, bueno, pues muy bien, pues vale, pues otras más, ¿sabes? Digo, yo no espero que vengan estos señores aquí, ninguno, a decirme que esto es un mundo de jauja, porque es que el mundo es muy complejo, los países son muchos, y lo que quiero saber es que ellos saben lo que está pasando y que gestionemos eso y encontremos oportunidades en eso. Nada más. No estoy esperando un mundo placentero en el que diga, uy, fíjate qué fácil está todo. No, porque esto es lo que confunde muchas veces a los inversores. Dicen, uy, ¿cómo está el mundo? Quita, a ver si se calma todo esto y luego ya pienso en los mercados de capitales. Bueno, pues no llegarás nunca, porque nunca te vas a encontrar un mundo tranquilo, porque cuando no es un sitio es en otro. Lo que hay que saber, insisto, es qué está pasando, dónde están las amenazas, dónde están las oportunidades, cogerlas, engancharlas y dar rentabilidad a los inversores, que para eso nos pagan a todos, ¿vale? Bien, Alberto, vayamos a las ideas de inversión, ¿vale? Y sabes que hay una cosa que me apetece mucho. Domingo ya te daba a hablar de la flexibilidad, pero a mí me apetece mucho que cuentes cómo es la flexibilidad en la gestión, los activos, para el título de la conferencia, ¿no? Porque muchos inversores tienen ese dilema en la cabeza. Ostras, renta fija, renta variable. Lo que yo decía antes, ahora que hay tantas oportunidades, el mundo es más confuso a la hora de invertir que lo era cuando casi no había ni alternativas. Entonces, como la renta fija, coincidimos todos en que es el momento histórico de la renta fija, cuando digo histórico es de 15 años antes, ¿vale? Lo que decía yo antes. Y en la última conferencia, aquí hablamos de la duración, de los motores de la renta fija. Aprovechar la renta fija
es decisivo porque es más del 50% de las carteras de la mayor parte de los inversores del mundo. De hecho, es el mercado más grande del mundo. Exacto. Por tanto, gestionar bien la renta fija, créanme, es absolutamente decisivo en este entorno, ¿vale? Bien, por eso, coger una letra del Tesoro, que sería decir, oye, yo ya estoy en renta fija, no, oye, no se deja de ser renta fija, o una, yo qué sé, bueno, pues es una alternativa, es la mejor, ya hemos dicho que no. Veamos cuáles son esos motores que tiene la renta fija y que la FAR entiende muy bien como las gestoras que gestionan renta fija para poder sacar rentabilidad. Y de esas flores que yo decía del panorama, no todos los gestores cogen las mismas flores, ¿eh? Lo van a ver. Si esto pusiéramos flores y pusiéramos nombres de flores, ellos dirían, pues a mí me gusta la petunia, me gusta, no sé, la margarita de campo, y otro diría, bueno, pues a mí me gusta el tulipán, a mí... Me explico, esto es de lo que estoy hablando, ¿eh? Cuando hablamos de renta fija, es tan variada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiero que les cuentes para que entiendan muy bien lo decisivo que es gestionar renta fija y cómo estáis gestionando la renta fija. Perfecto, María Jesús. Pues yo creo que hay un elemento fundamental en esa gestión de la renta fija, que es la duración. La duración como motor de la renta fija, ¿no? En estos entornos que acabamos de dibujar de cierta incertidumbre, con los tipos de interés en principio para bajar, pero con un poco la incertidumbre que tenemos respecto a sobre todo al mercado de trabajo, gestionar esa duración es sensiblemente importante. Has puesto un ejemplo respecto a ese 2022 que sufrimos todos en el campo de la renta fija, ¿no? Recuerden ustedes que daba igual cualquier tipo de activo de renta fija, ya sea por la duración que tuviera o ya sea por la calidad crediticia de la misma, todo dio menos 10, menos 15, un año históricamente muy negativo para la renta fija. ¿Qué ocurre? Que en ese entorno de subidas de tipos de interés, el gestionar la duración nos puede llevar incluso a ganar dinero con esa subida de tipos de interés. Esta es la flexibilidad que nosotros buscamos en la FAR y esta es la manera de poder ganar dinero en todos los ámbitos, en todos los ciclos que está repitiendo María Jesús, en todos los ciclos económicos. Es decir, cuando los tipos de interés están subiendo, como en el caso de 2022, la manera de ganar dinero con la duración de la cartera es estar con duración negativa, ¿de acuerdo? Eso te lo tiene que permitir esta flexibilidad de los fondos de inversión, como vamos a ver a continuación. Ahora, en estos entornos de tipos de interés, que ya parece que hemos alcanzado el pico, posiblemente lo más natural sea tener unas duraciones un poco más elevadas para favorecerte y quedarte con esta duración y coger un poco estos cupones que en la medida en que vayan bajando los tipos de interés irán también, lógicamente, bajando, ¿no? Entonces, la primera idea, como digo, es venir a hablar de fondos flexibles. En este caso, vamos a hablar de un fondo que se llama Lazard Patrimony SRI. Y este es un fondo que combina las dos características fundamentales del grupo Lazard. Ya lo ha comentado Domingo, somos una casa de gestión activa por el primer lado, digamos, y el segundo factor determinante o característica fundamental de Lazard son los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de inversión. ¿De acuerdo? Este fondo cumple perfectamente con las dos características fundamentales. Este es el equipo que gestiona este fondo, Lazard Patrimony SRI. Lógicamente, lo que nosotros vamos a hacer es definir en el asset allocation que hemos comentado anteriormente dónde vamos a colocar la parte de renta fija, de renta variable y qué cantidad vamos a depositar en cada una de ellas. Insisto, aquí lo importante, como ven aquí en esta diapositiva, que es la más importante, son los márgenes de maniobra. Aquí podemos estar hablando de que ¿necesitamos ahora renta variable en las carteras? Sí, correcto. El fondo se puede aprovechar de las subidas. Estamos hablando que puede llegar hasta un 40% en el caso de utilizar esta parte de renta variable. Bien, el fondo, como el nombre indica, es conservador. Por lo tanto, lo que vamos a tratar es de mantener o conservar, sobre todo, ese paso quizás de ese cliente que está en letras, que está todavía en depósitos y que quiere optar a un fondo que conserve su dinero por su primero fundamental objetivo, conservar su patrimonio, pero, como digo, también el potencial de la subida de los mercados de renta variable, pues como digo, los márgenes de maniobra son los más importantes. ¿Por qué? Porque si necesitamos estar en duración negativa, como he comentado anteriormente en el 2022, que fue el caso, podemos estar en duración negativa. ¿Ahora necesitamos una duración más amplia, como acabo de comentar? Sí, correcto. Es el gestor, el equipo gestor el que decide por nosotros, por el inversor, dónde estar en cada momento. Lo importante, como digo, es que puedas invertir en todo tipo de activos. Y en este caso, el fondo se puede colocar en cualquier tipo de activo de renta fija, como ven ustedes.
Tenemos exposición a divisa, tenemos un poco ya de riesgo de divisa, hasta un 50%, pero como digo, lo fundamental es el lado conservador de este fondo. Como les decía, al final nosotros delegamos la responsabilidad de la gestión en el equipo gestor y es él el que decide qué tramo de renta fija, qué tramo de renta variable, si vamos a invertir ahora en las famosas small caps, en más pequeñas capitalizaciones, más largas capitalizaciones, etc. Y luego ya son los equipos de gestión los que seleccionan los valores, ¿de acuerdo? A todo esto, algo que le hace bastante relevante para nosotros, desde luego, es un mecanismo sistemático de reducción de riesgos que tiene el fondo. Es decir, vuelvo a decir que el fondo es un fondo conservador, pero además tenemos un mecanismo por el cual, ante movimientos erráticos, movimientos de mercado, vamos a decir, irracionales, este mecanismo salta y automáticamente cubre la cartera al 25% de los activos de riesgo. Y lo más importante, esto es independiente de la opinión del equipo gestor. ¿Qué ha hecho este mecanismo de riesgo? Por ejemplo, y volviendo al ejemplo de 2022, pues reducir sensiblemente la volatilidad. Como digo, en los entornos en los que estuvimos en 2022, con el índice de referencia que tiene este fondo, acabó con un menos 16 y el fondo llegó a acabar con un 1% de rentabilidad positiva, que son los momentos donde, evidentemente, más nos tenemos que preocupar en las bajadas, ¿no? Y por acabar un poco el posicionamiento de la cartera, ahora, pues participamos, como digo, del movimiento de la renta variable. ¿Cuáles son los activos que os gustan mucho de renta fija? Lo que decía antes, de que las flores estas que elegís. Esas flores que elegimos ahora. Bien. Porque hay tantas, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho cuando escucho los convertibles, que se invertía mucho. Exacto. Antes de 2008, se invertía mucho en convertibles, luego ya no, porque ya no eran el activo, ¿no? Estoy viendo cosas que antes no se hacían, ¿sabes? Flores que no nacían Exacto. en el campo hasta ahora. Lo importante es tener esa flexibilidad para poder utilizarlo. Si nos preguntas qué tipos de activos, sobre todo en el caso de renta fija, nosotros vemos más atractivos, pues yo diría, para empezar, la deuda financiera subordinada. ¿Por qué? Bueno, hay diversas razones. Primero, porque tiene un rendimiento muy superior a la renta fija tradicional. Lo vuelvo a repetir, en el caso de los depósitos, en el caso de las letras del Tesoro, estamos hablando de entornos entre el 6 y el 8%. Volviendo al tema de duración, para este tipo de activos es importante tener duración más corta. Exacto, tener duraciones más cortas, que ante movimientos de tipos de interés, pues bueno, no sufras tanto en ese determinado momento. Y luego, a ver, estamos hablando de entornos de tipos de interés elevados, no vistos en los últimos 15 años, como comentabas, María Jesús, y por lo tanto el sistema financiero, que es donde invierte la deuda financiera subordinada, lógicamente se ha beneficiado de estos entornos. Y luego no hay que olvidar que la calidad crediticia de los emisores, pues estamos hablando de los principales bancos, en este caso europeo, ¿no? Esa sería la primera idea. Daría otra, ya que la has mencionado, que sería efectivamente los bonos convertibles, ¿no? Quizás es el paso entre renta fija y renta variable donde puedas participar del ascenso de la renta variable por un lado, porque esos bonos se pueden convertir en acciones, ¿de acuerdo? Y además estamos hablando de small caps, sobre todo, de valores de crecimiento, con barreras de entrada, estamos hablando de compañías con baja deuda y fundamentalmente en el entorno de convertibles, compañías americanas. Por lo tanto, parece, desde luego, y además son bastante infraponderadas respecto a las archiconocidas, ¿no?, de Siete Magníficas. Por lo tanto, por el lado de renta variable tienes esa ventaja. Pero es que, insisto, ahora tenemos esos cupones elevados que no teníamos desde hace 15 años, ¿no? Entonces, en estos entornos que tengas un 5% aproximadamente, incluso un poco más, ese bono convertible, si viene embarazadas, si el mercado gira para abajo, el mercado de renta variable, vas a tener ese colchón, ¿no?, de los cupones de renta fija. Si se dan cuenta, pero en este momento no tenemos bonos convertibles en la cartera de patrimonio. En este caso no. Bueno, sí, pero que se irán incorporando cuando se vayan creyendo. Exacto, que se vayan. Porque ahora, si se dan cuenta, estamos hablando de mucho tipo de bonos. Los bonos gubernamentales, acuérdense que hemos estado hablando mucho de ellos, que este año, por ejemplo, como no han bajado los tipos, ha subido un poco la rentabilidad y han caído un poco en precio. Por tanto, los bonos gubernamentales, con la liquidez que tienen las carteras, están comprando más bonos de estos porque volverán a comportarse muy bien en cuanto bajen los tipos de interés. Es decir, que hay algunos que están dando oportunidades. Por ejemplo, los de investment grade, los fondos de empresas medianas, grandes, más bien grandes, o sea, es decir, esos lo están haciendo, la verdad es que fenomenal. Es decir, este tipo de bono lo está haciendo muy bien ya hoy mismo, aunque no estén bajando los tipos de interés. Los high yield, los bonos de las empresas más pequeñitas ya se están incorporando y esos en la recta final del ciclo, ¿verdad?, terminan siendo muy atractivos. Es decir, dentro de este ciclo, como pueden ver ustedes, de renta fija hay muchas cosas, que unas están floreciendo ya, otras van a florecer. Los bonos que decíamos. El high yield, por ejemplo, que he comentado,
doble dígito el año pasado. Exacto, y el doble, es que eso es verdad y va a seguir pasando y por tanto hay que irlo aprovechando. Es para que vean la cantidad de flores que hay y cómo ellos las van a ir cogiendo. Por eso se habla tanto de flexibilidad hoy aquí, ¿no? Vamos a ver cómo vamos. Quitamos estos, ponemos los otros, pero dentro de un abanico muy amplio de posibilidades para elegir. Por eso los gestores de renta fija están más contentos que hace 15 años, ¿eh? Porque ahora, ¿verdad? Ahora su trabajo luce. Ya paga. Oye, ¿os acordáis esa máxima que hay en el mercado? Pobrecillos míos, los de renta variable no sufren poco. Cuando dicen... el que vale, cuando hablan con los gestores entre ellos, ¿no? Dicen, el que vale para la renta fija y el que no para la renta variable. Es decir, los gestores de renta fija son los que sacan pecho, ¿no? Y de nosotros somos los que más gestionamos en el mundo, somos los mejores. El que vale para la renta fija y el que no, a gestionar renta variable. Cuando nos parece todo lo contrario, cuando nos parece que lo más difícil es elegir compañías, todo es difícil. Pero para que vean ustedes, ¿no? Como ahora los gestores de renta fija, que no sacaban los pobres pechos desde hacía mucho tiempo, les ha llegado la hora. Entonces están que no se lo creen, ¿eh? Los de renta fija ahora mismo no se creen porque ya su trabajo luce mucho, gracias a Dios. Más cosas que contar de este simplemente tema, por acabar un poco y ver si esto realmente, como dices, ¿no? Paga o no paga, si la rentabilidad ha sido acorde un poco al éxito o no de la asignación de activos y de ese mecanismo que comentaba, ¿no? Pues aquí tienen un poco el reflejo de este fondo que tiene su creación a cierre de 2014 y como ven, pues desde su creación estamos hablando de un 30% de rentabilidad. Si lo comparamos con el benchmark, su índice de referencia, o quizás mejor con su categoría, bate sensiblemente las rentabilidades a prácticamente todos los plazos, ¿no? Y algo que es muy relevante, y lo comentaba anteriormente, ese 2022 que me parece muy significativo, sí, ¿no? Remarcarlo. Es que los fondos de retorno absoluto, porque este puesto se puede considerar de los de retorno absoluto, como nos pasan más, que hemos visto aquí también, los de retorno absoluto son muy colchón en las carteras en esas épocas. Claro, tú luego en las épocas de expansión y de crecimiento enorme de los mercados y de subida de las valoraciones, este fondo no es explosivo. Es decir, este fondo, ¿verdad? No se puede esperar este fondo que sea explosivo. Ahora hablaremos con Domingo de cosas explosivas. Pero este fondo es más, pues eso, en 2022 aguanta, ¿verdad? En 2023, bueno, como estaba ahí protegido, pues estuvo ahí. Pero además con mucho menos riesgo. Claro, pues entonces se complementa muy bien con otras estrategias más agresivas, que en las épocas malas baja más, pero luego cuando el mercado se da la vuelta, se recupera. Es para que vean cómo cada gestor tiene su forma de hacer las cosas, tiene su convicción y todas caben en una cartera, ¿vale? Como explico siempre, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos hablando de unos fondos, por lo que decía antes, ¿no? Sobre todo esta estrategia muy para gente que quiere cosas, bueno, más estables o una parte de las carteras más estable combinadas con otras más explosivas, ¿vale? ¿Vale? ¿Os vale así? Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Domingo, vamos a lo explosivo, que se llaman small caps, que te gustan mucho. Bueno, a lo que puede servir a pagar las consecuencias de la explosión. A ver, cuando en septiembre del año pasado dijimos, señores, la renta fija es una oportunidad histórica, hay que entrar cuanto antes, y seguimos diciendo, hay que estar dentro, hay que seguir entrando, hay que entrar, hay que seguir entrando, y hay que seguir entrando para los que están fuera, o si tienen dinero que está fuera, que no está en las partes de renta fija bien compuesto, ¿vale? Bien. Ahora, y ya las small caps ya hicieron un poco algo el año pasado, pero es que les queda todo por hacer, ¿verdad, Domingo? Es decir, y hay que entrar antes. Porque si ya entramos cuando ya hayan tenido 2 años de subidas, pues para eso no nos necesitan a nosotros. Ustedes solo tienen que mirar por el retrovisor, coger la rentabilidad de los fondos en el pasado y cuando hayan pasado 2 años y los vean con mucha rentabilidad, van y compran. Que será cuando le estemos nosotros aquí diciendo que a lo mejor hay que quitar ya buena parte de eso. Esto es lo que queremos centrar hoy la atención. Hay que entrar en pequeñas compañías ya, o hay que estar dentro. Si ya estaba dentro y ya se sufrió el 22, pues sigan ahí que vamos a ir bien. Y es más, si ven qué tal, incrementen la parte de pequeñas compañías porque en la parte picante, ¿vale? Van a dar alegrías, ¿vale? Esto es de lo que Domingo nos va a hablar ahora y que yo quiero incidir como oportunidad que vamos a aprovechar para meter en las carteras, ¿vale? Y que ustedes tienen que tener presente, ¿vale? Vamos, Domingo, con ello. A ver, las pequeñas capitalizaciones lo has definido perfectísimamente, María Jesús. Es una forma, además, de diversificar el riesgo que tenéis en cartera. Es decir, vais a diversificar el riesgo de las grandes capitalizaciones
por las medianas. Y Los aquí, 7 magníficos que todos tenemos. Que no hay nadie en esta sala, bueno, no sé si hay alguien que no lo tenga. Si está en depósitos no lo tiene. Pero a nada que tengan una cartera equilibrada, todos ustedes tienen los 7 magníficos, ¿verdad? Porque no hay nadie que no tenga, no se pueden permitir los gestores el lujo de no tenerlo. Por eso digo, eso ya lo tenemos. Vamos a ver qué otras cosas tenemos que tener, ¿vale? pues nosotros lo que hemos intentado es buscar los magníficos Más pequeños. más pequeñitos, que son joya, que son líderes de sus mercados, que son la mayoría del tiempo empresas familiares que cotizan en bolsa desde hace más de 15 años, la familia sigue siendo accionista, sigue manejando, dirigiendo esas empresas y las hemos encontrado y es lo que vamos a tratar. Desde el azar, realmente lo primero que solemos hacer siempre cuando queremos trabajar en una nueva cartera o en este caso la cartera de Small Caps, que no es nueva cartera porque es un fondo que se lanzó en 2006, en 2007. O sea, tenemos un muy largo track record. Es definir dónde queremos invertir, qué estamos buscando. Porque muchas veces hay confusión dentro de la terminología utilizada y en este caso, pues en la misma bolsa está pequeña y mediana capitalización. Bien, si entramos realmente a definir, vemos que hay 3 mundos. Uno que es el de microcapitalización, son esas empresas nacientes, ya no están en fase de startup, pero todavía son micro, necesitan financiarse, están en rodaje, igual no tienen todavía una cuota de mercado suficiente, etc. Esa no es la parte que vamos a trabajar. Tenemos la parte de arriba que son las medianas capitalizaciones. Bueno, pues ya son antiguas pequeñas capitalizaciones que ya están entrando en una fase de madurez, que ya tiene una marca, una tecnología, un saber hacer reconocido y premiado por el mercado. Y está la del medio, que son las pequeñas capitalizaciones. En nuestro caso, somos un puro fondo de pequeñas capitalizaciones. Vamos a tener capitalizaciones en cartera desde 100 millones de euros, que en capitalización bursátil es muy pequeño, hasta 2.000 millones de euros. Y no nos vamos a ocupar ni de la parte de abajo ni de la parte de arriba. Y para continuar con la definición, aquí lo que tenéis es la curva de fase de creación de valor de una empresa, de todas las empresas. En la parte de abajo a la izquierda es la prefase, la de private equity, de acciones privadas, todavía no cotizadas, o que están en esa fase donde necesitan mucho capital, necesitan asentar riesgos muy altos, rentabilidades elevadas, pero obviamente el riesgo es muy elevado. Está la parte un poco más verde, ahí donde veis diferentes nombres como Sopra, Somfy. Somfy, yo creo que igual el nombre no os dice nada, pero Somfy es una de las empresas que es líder en domótica. Es decir, todo lo que es abrir y cerrar persianas, que el aspirador que funcione, que se dispare el lavavajillas, la seguridad, las alarmas, etcétera, etcétera. La luz, exactamente. Y luego tenemos la parte completamente a la derecha, que es ya la parte de madurez máxima de la empresa, donde pensamos que no crea valor, o al menos crea menos valor que la fase anterior, que es la fase que venimos a trabajar. ¿Por qué ahora las pequeñas capitalizaciones? Es importante porque, como es nuestra apuesta, pues lo primero es muy claro. 1, universo atractivo. Más de 1.000 empresas en toda la zona euro. En este fondo podríamos tener hasta 10% ex-euro, entendiendo por fuera del euro, Gran Bretaña, Suiza e igual los nórdicos. Es una fuente de diversificación de las grandes capitalizaciones, ya lo hemos comentado. Y por tercero, que son compañías con fuertes rentabilidades económicas, porque están en esa primera fase y fuertes rentabilidades porque en principio esas familias que regentan y que hacen de estas empresas un valor económico reinvierten su mismo dinero en la empresa, con lo cual realmente están creando valor. Y hay una cosa que es otra vez un poco el paraguas de esta clase de activo, y es que como son pequeñas capitalizaciones, pues muy poca gente sigue esas capitalizaciones. Poco análisis,
poca investigación, y eso está creando algo que llamamos nosotros que es la ineficiencia del mercado de las pequeñas capitalizaciones, y es decir que simplemente el valor que se le da a la empresa no es el valor que refleja en realidad. Y entonces esto es el valor añadido que van a dar nuestros gestores. Me podría parar aquí. Este gráfico, María Jesús, empezó cuando salí hace 10 años de Diario de León para volver a Madrid. A partir de 10 años. Pues en estos 10 años, las pequeñas capitalizaciones frente a los índices han dado esto. 115% para las pequeñas capitalizaciones. No veo de aquí. 86 para las grandes y 81 para las medianas. Rentabilidades anuales entre 6 y 8. ¿8 para quién? Para las pequeñas capitalizaciones. Quien haya estado en estos 10 años en posición en pequeñas capitalizaciones, pues ha doblado su capital. Parece un poco... y son datos. Pasando esas caídas ahí... Pero claro. Miremos esos dientes hacia abajo, lo que yo decía antes, ¿no? Sujeta las emociones ahí. Ciclos. Los ciclos esos que hemos visto, que era algo que decíamos antes, ¿no? Es decir, pero ahora es el punto en el que estamos donde van a recibir... Es decir, estamos en un punto de esos de crecimiento, porque fijaos, tú nos dices, pero no está en el punto más alto en el que han estado, ¿eh? No, es decir, muchísimo menos. No han estado en el punto más alto es finales de 2020. ¿Viste, no? Es decir, no es el punto más alto, con lo cual... Y además todas estas siempre al final, como además se van sustituyendo, todos estos índices van batiendo sus propios récords hacia arriba a lo largo de los años. Dentro de 10 años esto habrá batido a eso de ahí, pues porque como se van cambiando unas con otras y los fondos de estas características no quiebran, sino que avanzan y avanzan y avanzan, por eso fíjate, nos queda recorrido ya solo para llegar al máximo que han tenido ahí. Va a seguir avanzando hacia arriba en marcar nuevos máximos por encima del máximo, porque ahora mismo están por debajo del máximo. Y precisamente para explicar esos picos, o sea, si cogemos el muy corto plazo y cogemos lo que pasó el año pasado, en 2022 y 2023, rentabilidad, 2023 positiva, pero no positiva, esperada y no explosiva. Efectivamente. ¿Por qué? No porque hubiera riesgo o más riesgo en las pymes, ni muchísimo menos, sino que había una aversión al riesgo tal que todos los inversores, o no todos, pero la gran mayoría, sacaron de pequeñas capitalizaciones para ir hacia los 7 magníficos, claro. Porque más liquidez, etcétera, etcétera. Porque obviamente... Retorno más inmediato, es decir, oye, si esto está subiendo y esto me está bajando, pues, la lógica le dice sol al que inversor, más brilla. Es así, es inercia, es simplemente, ¿verdad? Sí. Y bueno, para ir rápido y terminar, por mi parte simplemente pinceladas en cuanto al fondo que os proponemos. En Universo, ya os he dicho, son 1000 empresas líderes en su mercado y nosotros pues ahora mismo tenemos 42 en cartera, pero en general son hasta 50, 60. Pero es verdad que nosotros, nos conoces muy bien, María Jesús, somos inversores de largo plazo. Este fondo concretamente es un fondo que tiene muy poca rotación. Voy a coger un ejemplo. Entramos en una empresa portuguesa que se llama Corticeira Morim. Son líderes del corcho en el mundo. Entramos hace más de 13 años. No hemos movido nuestra posición. ¿Por qué? Porque seguimos estando más que seducidos, más que contentos, más que agradados y más que remunerados por el riesgo que tenemos en riesgo a morir. O sea, típicamente es lo que vamos a buscar en esta empresa. El equipo son 3 personas, James, Annabelle y Jean-François, que gestionan desde el principio. Llegaron 2 años antes que llegara yo al azar. En 2005 llegaron. O sea que estuvieron capitaneando desde el día 1. Más de 500 visitas al año. O sea, se pasan el día con la maletita yendo a visitar in situ. Y cuando vais a visitar una pequeña empresa, no es algo que liquidáis en una hora, ¿eh? Ya. Porque la pasión que tienen sus dirigentes os hacen ir a ver hasta la cadena de producción y hasta tocar la materia prima. O sea, es algo muy, muy, muy diferente e impactante. Bueno, ahí tenéis nuestros 3 compañeros. Os paso el proceso. Es un sesgo y tiene un sesgo francés. Es verdad. Si le preguntamos al equipo gestor, el equipo gestor nos dice, mira, Domingo,
La verdad es que yo lo que más conozco son las empresas de mi entorno. Entonces va a tener pues más de 30% de exposición a Francia. Y en sectores van a ser esencialmente bienes de consumo, industrias. Y Alemania también tenéis. Alemania también, porque Austria es una anécdota que me encanta siempre contar, que es una empresa que se llama Rosenbauer, que fabrica camiones de bomberos para los aeropuertos. Entonces, sabéis que pase lo que pase, catástrofe aérea o no, cada X años, 3, 4, 5 años, deben cambiar los camiones. Entonces, no hay empresa que sea más predecible que una empresa. Tiene su carnet de comandas, o sea, para los próximos 20 años, porque no hay nada más complicado que validar un nuevo camión a las autoridades aéreas internacionales. Cada vez tenemos más aeropuertos, pero también cada vez los países en desarrollo tienen también más aeropuertos, con lo cual es un negocio que va muy bien y nos recuerda a todos un poco el camión rojo de bomberos de la infancia, con lo cual hay un lado un poco afectivo. Para terminar, rentabilidades, menos el año 2018, que ese año se masacraron las pequeñas capitalizaciones, todos los años han sido años más o menos, pero más o menos estables y consistentes. Y es verdad que para 2024 y 2025 pensamos que, particularmente por su estructura, por la capacidad de reacción, de renovación, de innovación, son empresas que deberían funcionar muy bien. Se habla mucho de inteligencia artificial. Son empresas donde vamos a encontrar mucha tecnología ligada a la inteligencia artificial. Y poquito más, porque es que soy un fanático del fondo. Antes de que terminemos, por si acaso hay alguna pregunta, les voy a dejar luego que pregunten si quieren alguna cosa. Pues decíamos, la oportunidad, ya no se lo has comentado. Yo quiero que para terminar nos hables un poco de Japón como temática. Es decir, hemos hablado de las pequeñas, pero Japón, que ya ha subido el año pasado, ha venido para quedarse. O sea, vamos a hablar mucho de Japón en los próximos años y quiero que lo hagamos por primera vez ahora, aunque nada más sea así, de pasada, porque lo que está haciendo el índice Nikkei es simplemente exponerse al nivel de hace 30 años, pero esto es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para Japón. Es decir, es un pequeño paso para ellos, pero un gran paso, porque es el inicio de todo lo que viene en Japón, ¿vale? Es decir, así que en las pequeñas compañías es un ya, y el Japón es un ya, hoy, mañana, pasado, dentro de un mes o 2 meses o 3 meses. Es decir, pero el Japón tenemos que meterlo en las carteras, como ya saben que nosotros obsesivamente, desde que no sé en qué año dijo Alex Fuster, hay que entrar en India, y llevamos en India ya ni recuerdo desde cuándo, ¿vale? Bueno, pues Japón es como hay que ir a Japón. Y tenemos que comprar Japón y tenemos que sentarnos en Japón y quedarnos en Japón. Y Domingo nos va a decir por qué tenemos que prestarle un poco... O Alberto, ¿quién me lo quiere contar? ¿Tú, Alberto? Venga, yo pues venga, Alberto, que a Domingo ya... Le habla demasiado. No, como bien dices, María Jesús, el tema de Japón, algo está pasando. Como bien dices, el Nikkei por fin, después de aquellos máximos en 1990, hablando de ciclos, ese buen ciclo que tuvieron a la baja en Japón, por fin en estas semanas ha vuelto a superar esos márgenes, ¿no? Y como digo, algo está pasando, el mercado por fin lo ha premiado. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo para considerar a Japón como siempre como fuente de diversificación dentro de la cartera, ¿no? Como siempre venimos a recomendar? Pues bueno, varias cuestiones. Nosotros hemos destacado cuatro razones. Para nosotros Japón ya no es un mercado olvidado, como acabo de decir, debido principalmente a las valoraciones. Por el primer lado, tenemos valoraciones que siguen siendo extremadamente bajas, aunque ha habido un movimiento muy significativo al alza en el 2023. Todavía, si miramos el precio de estas compañías, hay muchas compañías que están sensiblemente baratas y más se las comparamos con los mercados más conocidos nuestros, desarrollados, como puede ser Estados Unidos principalmente, ¿no? Otro factor que es muy relevante es su divisa. En este caso estamos hablando del yen, una moneda que lleva un punto mínimo en los últimos 50 años, ¿no? Lo cual, pues bueno, al ser un mercado, como bien saben ustedes, exportador, pues obviamente eso ayuda a las empresas japonesas frente a sus competidores, ¿no? Y algo que está siendo bastante relevante desde el punto de vista de ayuda al inversor es cómo, primero, el gobierno de Japón y cómo, sobre todo, la bolsa de Tokio está empujando a las compañías niponas a mejorar
cara al accionista, vamos a decir, de cara a posibles recompras de acciones, posibles aumentos de dividendos, obligándolas además a, como digo, mejorar, digamos, esa cara, ¿no? para el inversor final. Y luego estamos hablando de otro ciclo económico. Podemos seguir hablando de ciclos económicos, ¿no? Aquí estamos hablando de una larga proceso de deflación a por fin tener inflación. 30 años, llevan 30 años. Exactamente. Y estamos hablando también de un movimiento de tipos de interés, ¿no? Que por fin ellos están empezando y vamos a ver, estas próximas semanas son cruciales porque se reúne el Banco de Japón y vamos a ver qué medidas va a tomar en ese sentido para empezar a subir tipos de interés. Pero desde luego, por concluir, sí que pensamos que Japón necesita, siempre dentro de una cartera, insisto, diversificada, un asset allocation, vamos a decir, solo para él, ¿vale? No como un fondo de renta variable global, sino algo muy específico porque creemos que para el medio y largo plazo tiene mucho sentido el estar en Japón. Muy bien. Domingo, ¿das tú las conclusiones? Pues venga, Domingo, Sí. las conclusiones. A ver, para la conclusión voy a volver al título que hemos puesto, ¿no? Que fue una larga conversación para saber dónde poníamos la coma, no la coma. A ver, el título era el inversor, coma, inquieto ante el dilema de la renta fija o renta variable. Y renta variable. Y yo creo que ha quedado bastante claro la preferencia del azar. La preferencia del azar es la flexibilidad porque creemos que es la que mejor responde para un vehículo todoterreno. Es decir, si no tuvieran que mirar nada más, la flexibilidad. Luego, efectivamente, gracias a los asesores, gracias a los compañeros de María Jesús, gracias a la gran profesional que es María Jesús, os va a llevar de la mano hacia otras categorías que pueden corresponder más a vuestro perfil de riesgo. Esa sería mi conclusión. Nunca dejéis de ir a los mercados financieros de mano de un asesor financiero. Y el control si puede ser ambas. Bueno, yo para eso me conocen bien, saben que haciendo las cosas bien y si les ayudamos a hacer las cosas bien nos sentimos muy satisfechos. Pero si lo hacen con Anban, pues nos reímos entre todos juntos y disfrutamos de la compañía y de las charlas de lo humano y lo divino y de la relación personal que al final entablamos. La verdad es que ese es el valor añadido que nos damos. Pero yo lo que quiero es que la gente haga las cosas bien, la gente que nos sigue, que yo sé que hay gente que no son clientes nuestros, siguen lo que decimos y me dan las gracias y doy gracias María Jesús porque mira, hice eso que decías y me fue muy de, oye, pues te lo agradezco que me lo digas porque estamos ayudando a mucha gente y cuando hacemos estas charlas no venimos a vender nada, lo decimos muchas veces, es decir, porque hay otras entidades y otros que venden cosas, nosotros es que no vendemos nada, estamos en el mercado, es el mercado el que vende, nosotros compramos lo que nos da la gana del mercado y les traemos la información a ustedes para decirles qué es lo que gusta en cada momento. Hay veces que se acierta antes, otras después, otras no se acierta, se necesita más tiempo, pero siempre se hace desde la mano de la profesionalidad, el rigor, la buena intención, los ciclos económicos, las circunstancias que nos acompañan, ¿verdad? Y por eso cuando preparamos las conferencias, que nos lleva mucho tiempo a todos, ¿verdad? Porque es en qué momento estamos, cómo, no crean que esto es un, no, hablamos, discutimos, oye, ¿y qué le preocupa al inversor? ¿Y qué les tenemos que contar? ¿Y qué necesitan escuchar? Es decir, todo esto lo preparamos mucho para ustedes, por el respeto que nos merecen y porque es nuestro, ¿verdad? Nuestro trabajo. Así que solo puedo daros las gracias. Un aplauso, por favor, para estos señores. Gracias. Recuerden, seguimos con la renta fija, sigue siendo oportunidad de la renta fija, incorporamos la renta variable, los magníficos ya estaban, pequeñas compañías, no perdemos de vista Japón y vamos sumando, no vamos excluyendo, ¿eh? Si se dan cuenta, todavía no hemos dicho hay que salir corriendo de. Todavía no lo hemos dicho, de verdad, no hemos llegado todavía, en algún momento llegaremos. Con el hay que salir corriendo de, todavía no, ahora estamos hablando de incluir. Yo no sé si tienen alguna pregunta para estos caballeros que quieran que les responda. ¿No tenemos preguntas? ¿Lo hemos dejado muy claro? Pues maravilloso. Pues en mayo nos volvemos a ver, el día 9, que traeremos nuevas cosas. Les diré que viene Luigi, viene toda nuestra batería de gente, los que seleccionan fondos en nuestra casa, cómo se hacen, por qué, los que seleccionan a todos estos señores, los máximos responsables. Vamos a estar aquí, vamos a explicar cómo lo hacemos, cómo se gestionan los multiperfiles, todo eso lo vamos a ver en mayo. Por eso, cómo estamos entonces y cómo se trabaja esto desde dentro, las tripas, que me apetece mucho que lo sepan todos ustedes y eso es lo que vamos a hacer en mayo.
Muchísimas gracias, como siempre, por la confianza y por estar aquí. Gracias.